Buenas noches, doctor. Buenas noches a mis compañeros. Eh, el artículo que voy a presentar a continuación lleva por nombre Propuesta de actualización de la norma boliviana NB 1056. Eh, bueno, el resumen, ¿no? El presente artículo muestra la comparación de tres normativas de idioma español, la NB 1056, la norma peruana y la norma española. Como resultado, se presenta una propuesta de actualización de la norma a través de una tabla de actualización, compuesta principalmente por puntos que deberían ser insertados en la norma boliviana 1056 como un pequeño aporte para la mejora de la misma. El artículo también hace un análisis más a fondo con respecto a los puntos del regulador de carga y el conversor. Haciendo hincapié en un gran número de puntos a ser considerados dentro de los mismos desde el punto de vista del autor, mi persona. Bueno, introducción. En los últimos años en nuestro país se ha observado que existe un crecimiento en torno a las energías alternativas con respecto, ¿no?, de otros años. Este cambio es debido a que la fuente de energía utilizada en el país no es renovable y presenta deficiencias, ¿no? Además que cada vez la población de Bolivia está creciendo, ¿no? Entonces, de esta manera, las energías alternativas ayudan, ¿no? En este sentido, a solventar más o menos. Entonces, por este motivo se busca optar por soluciones más prácticas y que disminuyan el impacto ambiental. Eso también es uno de los grandes, um, una de las grandes problemáticas, ¿no?, que hay actualmente con respecto a lo que es el impacto ambiental. Entonces, los sistemas fotovoltaicos, off-grid, domésticos, rurales, tienen aplicaciones muy importantes en lugares donde no se encuentra con la energía tradicional, aportando gran ayuda a zonas donde es muy difícil contar con algún tipo de energía. Entonces, este tipo de energías puede llegar a muchos lugares, a personas que nunca, digamos, han tenido algún tipo de energía. Entonces, Bolivia cuenta con la normativa, que es la 1056, para sistemas fotovoltaicos hasta 5 kilovatios de potencia y hasta 48 voltios de tensión nominal. Y en el estudio del siguiente artículo se realiza una tabla comparativa con las otras dos normativas y para ver obviamente, ¿no?, el estado en el que se encuentra. Y con el resultado de esta comparación podemos elaborar una tabla actualizada considerando los puntos más importantes. Considerando puntos importantes, a esto me refiero a que pueden ser puntos que ayuden a complementar, ¿no?, algunos puntos de la norma, que en el caso de la norma peruana y española puedan contribuir, ¿no? Algunos también de esta manera pueden ser también puntos que falten, ¿no?, en la norma y también para actualizarlo, ¿no?, a ser tomados en cuenta. Obviamente, esto se considera para que pueda estar la norma boliviana uniformizada, ¿no? Bueno, la metodología, ¿no?, para la elaboración, o sea, lo que se ha realizado es hacer una tabla comparativa con esas tres normativas. Se consideran puntos como indicado que son, que muestran, ¿no?, cambios bien significativos para aportar de esta manera a la norma. Y de la misma manera también se consideran algunos cambios de menor grado, esto para complementar, ¿no?, y que los puntos sean ya más claros y también sean uniformes. Tablas comparativas, ¿no?, que muestro es con respecto, voy haciendo, ¿no?, componente casi a componente de lo que está dentro de un sistema fotovoltaico. Entonces, comienzo, ¿no?, por los módulos fotovoltaicos. En primer lugar, existen algunos cambios mínimos, ¿no? Por eso he querido considerar para poder complementar, ¿no?, hacia los puntos que ya existen en la normativa boliviana. Entonces, modo fotovoltaico, considerado una información técnica que se especifica un poco más, la caja de conexión, ¿no?, que nos dice, ¿no?, la norma boliviana directamente que hay que considerar una IP65 y utilizar borneros y todo eso, ¿no? La norma peruana obviamente
igual, ¿no? Da unas especificaciones, pero creo que un poquito más completas tal vez, que podrían aportar, ¿no? En la norma boliviana. Ahora, en la estructura del modelo, ¿no? Aquí también se puede ver que hay algunos cambios, ¿no? Muy pocos tal vez, pero que pueden ser de gran ayuda, ¿no? Para hacer uniforme a la norma. En el tiempo de vida, también, ¿no? Aquí se ve que existe una similitud. Nuevamente, en la norma peruana no nos indicaba nada, pero sí, ¿no? Aquí igual especifica un poco más, ¿no? Cambios tan notorios, pero he querido considerarlos, ¿no? Una manera de complementar. Bueno, la resistencia al viento, en esto sí, ¿no? Que considerar, porque dice que en una normativa boliviana tendría que ser de 100 kilómetros hora, y la norma peruana y española en los dos dicen, ¿no? Que como mínimo tendría que ser 120 kilómetros hora. Pienso que esto se debería, ¿no? Debería llevarse a un, como a un solo acuerdo para llegar, ¿no? A un solo punto. Obviamente considerando a las dos normas como referencia, ¿no? El tipo de estructura, también existen muchos cambios, pero hay, 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 hay detalles, ¿no? Que pueden ayudar. En el material también existen, ¿no? Algunos más completos, algunos más. La norma boliviana, ¿no? Dice estructura ser metálica y con tratamiento anticorrosivo. En estas dos normas, obviamente, no hacen un desarrollo de casi de cada uno de los materiales, ¿no? Aquí es acero inoxidable, aluminio, hierro galvanizado con una capa protectora de 30 micrómetros, madera tratada, ¿no? Más específico con respecto a la norma boliviana, ¿no? Los pedestales, que también, ¿no? La norma boliviana es un poquito más específica que las otras, ¿no? La norma española no dice nada. En el arreglo de los módulos fotovoltaicos, ¿no? Tiene que existir un cartel visible que contenga todos estos anuncios, ¿no? Tanto para la norma española y peruana, no hay mucho por qué anunciar, digamos, que debería decir. Para la instalación, aquí sí, ¿no? He querido hacer igual algo un poquito más específico, porque la norma boliviana dice, ¿no? Que de los techos tiene que haber una separación, ¿no? Para que fluya el aire. Esta separación dice, ¿no? Que tiene que ser por lo menos 20 centímetros. Ahora, con respecto a la norma peruana y española, esto no es tanto así, ¿no? Porque en ambos dice que tendría que ser 5 centímetros. Entonces, algo ahí, hay un cambio notorio, que al final, ¿no? Hago como una propuesta de actualización, donde voy a mostrar, ¿no? La instalación. En cuanto a la instalación, ay, perdón, la, la inclinación. La inclinación, obviamente, he querido hacer igual, no existe una gran variabilidad, ¿no? Pero pienso que la norma peruana está un poquito más especificada, ¿no? Tal vez un poquito más entendible, aunque también los tres no nos dicen que tiene que haber la latitud más 10 grados. Obviamente no, en el territorio nacional nosotros consideramos casi 30 grados, ¿no? En las baterías, bueno, aquí no se ve que las baterías tienen una especificación, pero pienso que la norma peruana existe algo más, un detalle más, ¿no? Que está entre los rangos más o menos, por eso también he querido ver. Y hablando en español directamente, ¿no? Algo más preciso, más conciso. La profundidad de descarga máxima. Bueno, aquí también he querido hacer esto, porque pienso que en la norma española es algo más específico, algo más entendible y bien, ¿no? Estar bien categorizada para cada uno, que
Tal vez no, en ambas, aquí también, ¿no? La norma boliviana igual tiene, ¿no? Más o menos este rango, que este no está un poquito más desarrollado. La autodescarga de la batería, bueno, aquí igual, ¿no? Existe, ¿no? No existe una gran diferencia entre estos, ¿no? Está tomando, ¿no? La humedad relativa debe ser inferior al 5% por mes, y aquí ya sería un 6% por mes. Y aquí ya, ¿no? Un poco más específico nos dicen que del 1%, gracias a la capacidad media no debe ser menor del 5% ni mayor al 20% de la capacidad solicitada. Entonces, está un poquito más especificada, tal vez por eso que digamos, ¿no? La vida útil de las baterías también, ¿no? Que es considerada de acuerdo, ¿no? Al número NOC. Aquí no se considera bien mega específico, ¿no? Para clásico, para modificado, para bajo mantenimiento. Entonces, por eso también he querido enseñar esta tabla. O bueno, este punto, por eso lo he considerado. Con respecto al regulador de carga, bueno, aquí sí he tomado estos puntos que son casi los más, en donde existe, ¿no? Diferimiento. En la norma boliviana obviamente no existe mucho detalle sobre esto, pero aquí he querido hacer esto, esta comparación. En la norma española no dice nada. Existe un poquito de cambios, sí. La ubicación, bueno, aquí sí existe. La norma peruana obviamente nos especifica mucho más con respecto a la norma boliviana. Incluso, ¿no? La norma española nos da, ¿no? Que se debe hacer según, ¿no? Otro tipo de norma. Bueno, los conversores, igual, ¿no? La norma boliviana no existen detalles sobre esto. Ya para entonces he querido considerar, ¿no? Algo, tal vez que me parece importante, que existe una diferencia entre la norma boliviana y la norma peruana, que es la conexión. Ahora el cableado. Cableado, los cables del módulo. Entonces, aquí tenemos entre las tres, ¿no? ¿Existe alguna diferencia? En la norma peruana y en la norma española, ¿no? Que tiene que cumplir con otro tipo de normativa, que es la ISE 6811, al igual que la española, que la norma boliviana no especifica, ¿no? Simplemente nos dice que debe estar bien protegida contra los rayos ultravioleta, el agua y el viento, ¿no? Pero tal vez sería bueno, ¿no? Que esté también bajo un tipo de normativa, que tal vez eh, la norma boliviana hace otro tipo de estudio, ¿no? Con respecto al cableado. Los interruptores, ¿no? Con respecto a la norma peruana y la norma española, específicamente dicen, ¿no? Que tienen que ser interruptores CCC, aunque si van a ser CCC, ¿no? Tiene que tener como un mínimo, que el CA debe ser superior, ¿no? Como mínimo en 200% a la corriente máxima a ser interrumpida. Y aquí también, ¿no? De la misma manera nos indica un cambio a la norma boliviana, simplemente no hace referencia a la norma NB77, donde obviamente están todo lo que son instalaciones eléctricas en baja potencia. Los fusibles, bueno, los fusibles, aquí también, ¿no? Aquí te muestra un poco algún cambio importante que he visto con respecto a la instalación. Dice que siempre tiene que haber, ¿no? Fusibles en las instalaciones, en cada uno de los circuitos, como regulador carga, y no de la misma manera, solo que un poco más específico, ¿no? Ya incluso presentando números. Aquí también, o sea, quería hacer un poco de comparación para tomar en cuenta, ¿no? Del, para que no salga desapercibido también. Bueno, los resultados, bueno, ahora sí, ¿no? Con respecto a todo lo comparado a lo anterior, yo he hecho una tabla, ¿no? Que me ha parecido ser más o menos, de manera general, obviamente, le he tomado, ¿no? No como la norma, que es punto a punto, que yo pienso que con esto podemos hacer una contribución para la actualización, ¿no? O a tomar puntos para que sea la norma boliviana un poco, ¿no? O sea, que sea más entendible y que sea más completa también, ¿no?
Para la siguiente tabla se presenta una actualización de la norma de 1056, considerando aquellos puntos que aportan y complementan la normativa boliviana, haciendo hincapié sobre todo en el regulador de carga y en los conversores SC. Esto debido, yo he considerado más que todo profundizar, ¿no?, en el regulador de carga y conversores, porque yo he visto que en la norma boliviana no hay mucho detalle con respecto a esto. Y me parece que es importante, ¿no?, para la instalación de sistemas fotovoltaicos domésticos o grid, muy importante, ¿no?, ser considerados, más allá de que cada uno tal vez tenga, ¿no?, su manual y todo eso, pero siempre es importante, ¿no?, recalcar algunas cosas para la instalación y para el funcionamiento de estos equipos. En la, con respecto he considerado también, ¿no?, cada punto y qué se puede aportar a cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, yo he visto que, por ejemplo, en la estructura del modelo, la resistencia del viento debería, no, debe uniformizarse, que sea, ¿no?, 120 kilómetros hora. El material de la estructura, para que sea más completo, yo pienso que deberían tener, ¿no?, debería especificarse más materiales y no solamente uno, como en la norma estaba. Entonces pienso que debería haber, ¿no?, cemental, aluminio. Esto, esto, esto es contribuyendo, ¿no? Las dos normas están contribuyendo a lo que es la norma boliviana. Entonces ya, ¿no?, está un poquito más específico. Para la instalación, para la ventilación posterior, eso es a lo que me refería, ¿no?, que decía, por ejemplo, en la boliviana que tiene que ver 20 centímetros, más, en cambio, por ejemplo, en la peruana y en la española decía que tiene que ver 5 centímetros, ¿no? He considerado hacerlo más neutral y entonces he tomado un promedio de los tres y he podido considerar que debería ser, ¿no?, al menos 12 centímetros para que haya una buena ventilación o una circulación de aire. Bueno, con respecto a las baterías, aquí he querido hacer esto, o sea, está igual en la norma boliviana, pero yo he querido incrementar algunos rangos, ¿no?, para ser más precisos tal vez con respecto. Esto, a manera de contribución para que sea más completo, digamos, este punto. La profundidad de descarga máxima también, ¿no? Igual, he querido ser más específico y un poco más ordenado, tomar como una tabla para poder, digamos así, ¿no?, es decir, que la norma se entienda mucho más y todo eso. Para el regulador de carga, aquí sí no he considerado puntos realmente. Esto sí, ¿no? Como le digo, un, he hecho un estudio más profundo para poder considerar, ¿no?, muchos puntos que pueden ser incorporados. Entonces, yo los he dividido específicamente en 4, a manera general, ¿no? En características generales, obviamente, en instalación, mantenimiento, en especificaciones para garantizar los sistemas fotovoltaicos y componentes que funcionen adecuadamente y para protección. Entonces, para características generales, ¿no?, he puesto que debe ser acompañado de documentación, cartilla de especificaciones técnicas, instalación de presión, mantenimiento, ¿no? Realmente algo básico. Luego, debe funcionar bajo condiciones climáticas y geográficas de la región donde será instalado, sin presentar ninguna deficiencia de funcionamiento. Es muy importante, ¿no?, porque aquí en Bolivia nos encontramos a gran altura y no sabemos qué equipos podrían funcionar o no funcionar, digamos. Entonces, me parece que esto es importante, ¿no?, como aclaración dentro de lo que son los aspectos generales. Y la vida útil, ¿no?, del controlador no debe ser menor de 10 años. La instalación y mantenimiento para esto, yo pienso, ¿no?, que es bueno aclarar también que tiene que ver. Los terminales del regulador deben ser de fácil acceso, al igual, ¿no?, que la batería, como se ha explicado también la norma anteriormente, tiene que ver, ¿no?, que tienen que estar bien señalizados los bornes de la batería, tienen que estar, eh, los fusibles, ¿no?, deben ser cambiables y no tienen que requerir, ¿no?, de un uso de herramientas sin necesidad de tapar el regulador. Ya esto debido a que, digamos, la persona que se encuentra en la vivienda, ¿no?, no va a llamar a cabo un técnico, entonces tiene que ser algo adaptable, ¿no?, a la persona con la que va a estar relacionado. Entonces, por eso pienso que estos puntos son importantes. Especificaciones para garantizar que los sistemas fotovoltaicos y componentes funcionen adecuadamente, ¿no? Estos puntos yo los he querido recalcar porque he visto, ¿no?, en la norma boliviana y española que coinciden. Tal vez en la norma boliviana no,
pero sin las otras. Entonces, por eso he querido, ¿no? Que esto sí debería estar presente, ¿no? Estas de aquí. Ahora, para protección, eso es muy importante, ¿no? Que cualquiera de los equipos electrónicos tengan protección. Entonces, yo he hecho hincapié en estos puntos que dicen debe contar con protecciones contra corrientes inversas, contra inversiones de polaridad, debe funcionar en cualquier, esto, ¿no? Esto me parece muy importante, que debe funcionar en cualquier condición de batería desconectada, es decir, el generador fotovoltaico generando y las cargas de consumo encendidas o apagadas, garantizando una tensión de salida a las cargas no mayor a 1.25 veces la tensión nominal del sistema. No es, me parece muy importante este dato. Debe funcionar sin presentar ninguna deficiencia para la menor y mayor temperatura de la región donde se ha instalado. También, ¿no? Muy importante ser considerado. Esos son los puntos más importantes que considero yo que deberían estar dentro de la norma. Según mi criterio, obviamente, ¿no? Tal vez a otros les puede parecer en exceso o a otros tal vez faltaría, ¿no? Pero según mi criterio yo los he considerado estos los más importantes. Con respecto a los conversores SC, igual, ¿no? He hecho una tabla con respecto a cuatro aspectos a considerar de manera bien general, ¿no? No punto a punto, digamos. Entonces, las características generales igual, ¿no? Tiene que tener este conversor debe presentar y debe funcionar bajo condiciones climáticas geográficas de la región, ¿no? Donde va a ser instalado, muy importante. Y tiene que tener, ¿no? Características técnicas, saber cuáles son los rangos, en qué tipo de situación supera y todo eso, ¿no? El tiempo de vida también, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Superior o mayor a 5 años. Ahora, para la instalación y mantenimiento, ¿no? Igual. Los terminales de la conexión del convertidor deben indicar claramente el componente a conectar y su respectiva polaridad. También, ¿no? Todos los terminales, tuercas, arandelas y demás elementos accesorios deben ser de material inoxidable. También me parece algo, creo que importante, ¿no? Para ser incorporado. Especificaciones para garantizar que los sistemas fotovoltaicos y componentes funcionen adecuadamente. Bueno, el convertidor debe suministrar tensiones de salida, ¿no? Como mínimo de 9,63 voltios. El autoconsumo del convertidor en cualquier condición de funcionamiento solicitado no debe exceder los amperios. Debe resistir sin presentar daños al circular una corriente equivalente a la solicitada durante una hora en cualquier condición climática o geográfica solicitada. Y la protección. Debe estar protegido, obviamente, ¿no? Por sobrecargas, por inversión de polaridades. Y opcionalmente el convertidor podrá ser instalado en una caja certificada, ¿no? El volumen mínimo de la caja debe ser equivalente a 2 veces el volumen convertidor. La instalación del convertidor debe realizarse en el centro de la pared posterior. Aquí más específico, ¿no? Nos muestra en qué lugar y cómo debe estar, ¿no? Obviamente, los equipos, va a haber un tablero, ¿no? Donde van a estar el convertidor, va a estar el regulador, entre todo eso, ¿no? Tiene que haber una distancia, tiene que haber una separación de una a otra, cómo va a estar, ¿no? Entonces, esto me parece igual muy importante ser considerado, que no lo he visto yo en la norma, ¿no? Boliviana. Ahora, el cableado. Aquí ya, de tanto lo que queréis rescatar es para lo que es los cables del módulo. Tal vez sería bueno, ¿no? Que cumpla esta norma, que es la guía C60811, métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos, que tal vez debería someterse, ¿no? Tal vez esta norma para hacer la instalación de los cables del módulo. Y para los interruptores también, ¿no? Que la capacidad de los interruptores, esto sea más específico, ¿no? Que los interruptores de CA deben ser superior como mínimo en 200% a la corriente máxima a ser interrumpida en corriente continua. Y por último, para los posibles, la instalación, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Tal vez algunos ya tienen protecciones electrónicas, también he leído esto, pero si no, los posibles, que es lo más accesible, tal vez lo más fácil, digamos.
Entonces, para la instalación, ¿no? Tiene que haber obviamente un circuito de protección para el regulador batería. Esto con el objetivo de evitar corrientes de cortocircuito en el circuito de la batería también, cuidando su deterioro por el efecto de emisión de gases. Debe existir también un fusible para cada circuito regulador carga y un disyuntor general entre el regulador y las cargas. Los fusibles utilizados deben ser de amplia distribución en el mercado, especialmente en los sectores. Me parece que esto tendría que igual, no, por eso porque me parece que es importante. Bueno, para la discusión, tras la revisión de la norma y realizando una tabla con respecto a las anteriores normas, consideramos, ¿no?, puntos donde existe variabilidad de acuerdo a donde se realizó la comparación, que en este caso yo lo he hecho solamente está posible. Ahora bien, ¿no?, con el respecto a lo que es el regulador de carga y cargas del sistema fotovoltaico, conversores CCC e inversores, en la norma de 1056 no existe, ¿no?, una información detallada. Esto debido, yo pienso que puede ser a que existen normas específicas para algunos de los puntos mencionados anteriormente, como la NB77, por ejemplo, pero no se detalla, ¿no?, dentro de dentro de los sistemas fotovoltaicos de la norma. Ahora, para el caso específico del regulador de carga y los conversores, yo he realizado, ¿no?, un estudio más profundo y he considerado, ¿no?, más puntos que pueden ser incorporados. Ahora, algo a considerar en cuenta que estaba viendo es que tanto la norma peruana, boliviana, están, ¿no?, son antiguas, porque la norma española, por ejemplo, es del 2001, la peruana es del 2007 y la boliviana es del 2008. Son antiguas, ¿no?, con respecto a la fecha actual. Este aspecto no hay que ser tomado muy en cuenta para los sistemas, ya que en los últimos años ha tomado mucha fuerza nuestros sistemas, que últimamente ya están cada vez obviamente más actualizados y entonces se tendría, ¿no?, que hacer un estudio más profundo para esto y para hacer una actualización incluso mucho más que ayuden de manera más, ¿no?, a los que hacen las instalaciones. Eh, un, una dificultad para esto no es conseguir las normativas para hacer referencia, ¿no?, porque es bien complicado encontrar normativas para este tipo de sistemas. Ese sería un limitante, digamos. La conclusión. Bueno, con la aplicación de la tabla comparativa de las tres normativas para sistemas fotovoltaicos, se puede ver, ¿no?, los principales cambios dentro de los puntos en el mismo, cambios grandes, cambios pequeños, pero existen algunos cambios. Bueno, de esta manera se pretende hacer un aporte a la actualización de la norma vigente. Aclarando también, ¿no?, que la adquisición de normas o documentos certificados con respecto a sistemas fotovoltaicos no están al alcance del público, no, como he comentado, es un factor limitante y para la actualización también. Eh, Se toman en cuenta también específicamente estas normas debido a que están escritas en el idioma castellano, en el caso de la TERMI, o sea, es así, ¿no? Es de origen, no me equivoco, es de origen americano, pero se ha traducido, entonces le ha dado una buena traducción y pienso, por eso también se ha considerado y además que ha sido una de las normas que yo también he podido encontrar, que no es fácil encontrar las normas, por eso le he considerado. Y nada, se deja también obviamente abierto este documento a futuras correcciones o si se quiere también a implementación de puntos más específicos eh, que puedan, ¿no?, ser siempre para la mejora de la norma. Y agradecimiento, ¿no?, especialmente a la facultad, al doctor Sandro por la motivación para hacer este proyecto. Las referencias son para la norma boliviana, obviamente, en la que me
me baso en la norma NB1056. Las comparaciones son con respecto a la norma peruana, que son especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación del sistema fotovoltaico y sus componentes para electrificación rural. Y la norma española, ¿no? La TECNIBIS 99596. Eh, muchas gracias, doctor, y gracias, compañeros. Eso sería todo.